Bueno, volvimos. Bueno, vamos a continuar con la clase. Lili lastimosamente le sacó ese internet. Bueno, hasta aquí nos quedamos. Bueno, vamos a hablar acerca de los principios, del concepto de principio solo, que acá volvemos a repetir que son un conjunto de valores, creencias, normas que orientan y regulan la vida y se manifiestan y se hacen realidad en nuestra cultura, en nuestra forma de ser, pensar y conducir. En el otro era un conjunto de normas y valores. Acá, principio solo habla acerca del conjunto de valores, ya entra aquí la creencia, las normas, y que todo eso, los valores, las creencias, las normas, ¿qué hacen? Orientan y regulan la vida de las personas dentro de una sociedad. Principios individuales, tenemos principios individuales y principios corporativos. Los principios individuales son la forma de actuar del individuo en diferentes contextos de su vida. Y los corporativos son las influencias de las normas éticas dentro de una organización. Y cuando hablamos de organización siempre vamos a hablar de empresa, ya sea pública o privada, así como el comportamiento de la gestión de dicha organización. Ahora, ¿cuáles son esos principios individuales y corporativos? Los principios individuales son aquellos principios propios de cada persona. Y ahí tenemos la responsabilidad, que es la responsabilidad que cada uno tenemos en el momento de desempeñar nuestro trabajo. La justicia social, de ser equitativo con todas las personas que acuden a solicitar nuestro servicio. La igualdad, la libertad, la solidaridad y el pluralismo. Y en cuanto a los principios corporativos, tenemos el respeto, el compromiso, la orientación al cliente, el trabajo en equipo, la honestidad ética, el desarrollo profesional, la competitividad y también la solidaridad. Cuando hablamos de trabajo en equipo, siempre vamos a hablar del trabajo que hacemos en equipo con nuestros compañeros de trabajo y no querer ser humedad, humedad en el sentido de agarrar todo, ¿verdad? Que querer hacer todo solo, porque para que un trabajo pueda salir bien, pueda salir brillante, necesitamos trabajar en equipo. Y trabajar en equipo es delegar ciertas responsabilidades a otros compañeros, de manera que el servicio de la empresa pueda ser óptimo, ¿verdad? Bueno, hasta aquí tienen alguna pregunta, Lili, Diana. No, profe, todo muy claro. Bueno, ahora vamos a hablar de la comunicación. La comunicación es muy importante. ¿Es muy importante en qué sentido? En que con la comunicación, si es que, por ejemplo, a, a Lili o a Diana les toca ser jefa o de un determinado departamento, eh, o tenga a su cargo un grupo de personas, la comunicación es bastante importante en el sentido de que mediante la comunicación uno puede resolver cualquier tipo de conflictos que puedan llegar a suceder entre los compañeros de trabajo. Porque primero, para resolver un determinado problema o un conflicto que pueda haber entre compañeros de trabajo,
lo primero que debemos hacer es escuchar no solamente a una persona, sino a las personas que forman parte del conflicto. De manera a que el día de mañana, ya sea Diana o Lili, pueda resolver el problema de su departamento ella. Y que ese personal que está a su cargo no necesite pasar por su jerarquía, vamos a decir, y ir directamente al dueño o al jefe eh, de dicha persona, ¿verdad? Entonces siempre es bueno agotar las instancias, o sea, seguir los canales correspondientes para tratar de resolver ese conflicto o ese problema que hay entre compañeros, ¿verdad? Y más si es que uno es jefe o jefa, ¿verdad? De un determinado departamento. Entonces a través de la comunicación podemos resolver muchos problemas. Bueno, ¿qué es la comunicación? Es el proceso mediante el cual se transmite una información, ¿verdad? Una información de una entidad a otra. Los procesos de comunicación son interacciones mediadas por signo entre al menos dos agentes que comparten un mismo repertorio de signos y tienen unas reglas semióticas. Ay, espérate, semiótica comunes. ¿Y qué quiere decir esto? Que a través del proceso de la comunicación, entonces uno que hace, transmite una información que, por ejemplo, te da el dueño del establecimiento comercial que prestamos servicios profesionales. Entonces esa información lo que nosotros hacemos es le repetimos a las personas que están a nuestro cargo de manera a que puedan, que esos compañeros de trabajo puedan estar bien informados acerca de las nuevas directrices que tiene la empresa y que evidentemente primero se le comunica al jefe del departamento o al director y lo que hace ese director o ese jefe de departamento es transmitir esa información. Todas las formas de comunicación requieren un emisor, un mensaje y un receptor. ¿Qué quiere decir eso? El emisor, por ejemplo, va a venir a ser siempre el director o el jefe. El mensaje es el comunicado que quita la empresa con respecto a una situación. Y el receptor es las personas quienes van dirigido ese mensaje. En el proceso comunicativo, la información es incluida por el emisor en un paquete y canalizada hacia el receptor a través del medio. Una vez recibido, el receptor decodifica el mensaje y proporciona una respuesta. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, cuando el jefe o director le envía un correo, por ejemplo, un correo electrónico a Lili, en donde le solicita que informe de, acerca de su desempeño semanal en un determinado área de trabajo. Entonces le envía ese correo, Lili recibe el correo y lo que hace es redactar ese informe sobre el desempeño de la semana, si hubo muchos, qué sé yo, si hubo muchos visitantes, si hubo muchos huéspedes. Entonces lo que va a hacer es informar durante el desempeño de esa semana al jefe o al director. Entonces por eso es que dice acá que se necesita de un emisor, un mensaje y un receptor, de por lo menos 2 a más personas. ¿Y cuáles son esos tipos de comunicación? Tenemos eh, comunicación verbal, comunicación escrita, la no verbal, la visual y la asertiva. La verbal es, por ejemplo, eh, cuando se te llama la atención por un actuar o un desempeño tuyo de forma verbal. Luego, si uno reincide en eso, la comunicación ya es de forma escrita.
Entonces, por ejemplo, cuando nos sancionan por un mal desempeño de nuestra función, ¿verdad? Primero te hacen una amonestación verbal, luego un apercibimiento por escrito y luego directamente el famoso descuento, ¿verdad? Y también tenemos la comunicación no verbal, que este tipo de comunicación se da, por ejemplo, entre la comunicación por señas, por signos, que hacen los sordomudos, ¿verdad? Y la visual es un tipo de comunicación también que generalmente se utiliza bastante cuando, por ejemplo, con una seña, con un guiño, ya la otra persona ya sabe qué quiere decir, ¿verdad? Que generalmente se suele dar ese tipo de comunicación en relaciones de pareja, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, a la esposa, al esposo, al novio, a la novia, le molesta una situación, entonces con un guiño, con un gesto, eh, esa otra persona ya entiende. Y la comunicación asertiva, que es muy importante también, porque la comunicación asertiva es que cuando nosotros como profesionales aceptamos otra idea contraria a la nuestra. Entonces aquí tenemos lo que es la comunicación asertiva, que es aquel estilo de comunicación abierto a las opiniones ajenas, dándole la misma importancia que a las propias. Parte del respeto hacia los demás y hacia uno mismo, planteando con seguridad y confianza en lo que se quiere. Entonces, la comunicación asertiva es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros, aparte de exponer nuestro punto de vista, también tenemos que aceptar el punto de vista de la otra persona y no querer imponer lo que nosotros pensamos. Aceptando que la postura de los demás no tiene que coincidir con la propia y evitando los conflictos de forma directa, abierta y honesta. Entonces, la comunicación asertiva, ¿qué quiere decir? Es cuando nosotros, aparte de exponer lo que nosotros pensamos, también aceptar las opiniones de los demás compañeros o los demás colegas y no querer imponer solamente nuestro pensamiento. Entonces, esa es la comunicación asertiva. Aceptar también las opiniones de los demás colegas. Bueno, y aquí termina nuestra primera unidad y con esta frase. Si quieres alcanzar el prestigio profesional y la consideración de los demás, obra de tal manera que no pierdas la estima de ti mismo. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que siempre el actuar de uno mismo va a entrar a influir siempre en el ámbito profesional de uno. Entonces, por eso te dice que para alcanzar el prestigio y la consideración o el respeto de los demás, que tenemos que obrar de forma correcta. ¿Para qué? Para que no nos perdamos por el camino. Bueno, dejar de compartir. A ver si prenden un poquito su camarita Diana y Lili. Diana, Lili, ¿pueden prender su camarita? ¿Qué tal, Lili? Mucho Todo gusto. bien, profe, igualmente. Diana, a ver, vamos a conocernos un poquito. Ah, está llegando a su casa, dice Diana. Bueno, terminamos la unidad número 1 de la materia, de lo que es ética profesional. Es un poco tedioso, ¿verdad? Pero es algo que debemos de estudiar para que el día de mañana, como profesionales, podamos tener un buen desempeño y podamos saber qué es lo que está bien y lo que está mal, por sobre todo. También decirles que yo soy la coordinadora académica del instituto también, aparte de ser docente de la institución. Yo coordino toda la parte de las materias, los docentes, solamente que ahora estoy con permiso por maternidad, porque hace poquito, hace 18 días le tuve a mi bebé, Ah, qué entonces bien. trabajo desde casa. Entonces, por sobre todo, darles la bienvenida, ¿verdad?, a la institución. Somos una institución que funcionamos desde el año 2018, 2019 nos tocó pandemia, pero que tenemos todas nuestras resoluciones y nuestros reglamentos conforme al MED.
O sea, tenemos todas nuestras documentaciones en regla, entonces somos una institución que podemos decir, gracias a Dios, que no somos una institución de garage, sino que tenemos todas las resoluciones por el MED y nosotros seguimos y cumplimos lo que el Ministerio de Educación nos dice. Entonces, más que nada, darles la bienvenida a ambas, ¿verdad? Ya que estamos solamente dos. No sé si se conectaron más con el profe Marcelo o estuvieron poquitos también. Poquito también estuvimos, profe. Poquito, bueno. Como sabrán, nosotros estamos habilitados de forma online para tener clases y cuando es, por ejemplo, clases prácticas, ya el docente le cita, ¿verdad? Un sábado para que puedan tener la parte práctica de la materia y, y también preguntarle si es que ya se les pasó su usuario y contraseña a la plataforma Sí, ya, profe, ya no. y Ayer pudieron, nos pasó. y pudieron ingresar a la plataforma ya. Sí, profe, ya Sin, investigamos lo que es. ya. Bueno, mediante la plataforma de la institución, ahí se alza, por ejemplo, la clase grabada del docente junto con los materiales. También se alzan las tareas, ¿verdad? Que generalmente suele tener un periodo para alzar, o sea, eso depende del profesor. Le da una semana de tiempo, o sea, si hoy levanta una tarea, para la próxima clase ya tienen que entregar, pero eso depende, como les dije, del docente. Ahí se alzan las tareas, ustedes tienen que descargar ese Word, ¿verdad? Que alza el profe y luego cargar la tarea en la plataforma para que el profe pueda corregir sus trabajos y les pueda asignar, dar el puntaje por el trabajo que suben, ¿verdad? Como les dije, vamos a tener una parcial de 40 puntos que el profesor puede o no dar un trabajo, ¿verdad? O directamente lo hace sobre 40 puntos. En mi caso, si yo doy trabajos, entonces de 10 puntos y mi examen ya sería sobre 30 puntos selección múltiple. Y que una vez que ustedes también explicarle el tema de que ustedes rinden en la plataforma de la institución, que una vez que abran ese examen, solamente una vez pueden abrir. Si es que salen, por ejemplo, por problemas de conexión, ¿verdad? Se les cerró el examen, entonces ustedes tienen que comunicar inmediatamente a la secretaria Alicia, que seguramente tienen el número, ¿verdad? Sí. Entonces le comunican que tuvieron un inconveniente con el internet y que se les cerró el examen para que eso se pueda registrar y se les pueda volver a abrir el examen para que puedan rendir. No después de 2 días que no pudieron rendir, entonces ustedes cuando tienen ese inconveniente, rápido le avisan a Alicia. Ahora mismo yo no tengo, yo también tengo un teléfono de la institución, pero como estoy de permiso, ese teléfono le entregué a otra compañera. Pero de igual forma voy a estar a disposición de ustedes para cualquier inconveniente que puedan tener o cualquier inquietud o de repente si tienen duda o alguna crítica constructiva para que se pueda resolver, ¿verdad? Porque acá lo que buscamos es, uno, luego que el alumno aprenda y dos, que si tienen algún inconveniente se le pueda solucionar de forma rápida, ¿verdad? Porque acá cuidamos a nuestros alumnos. Entonces, darles la bienvenida, ya que ya entraron en la plataforma de la institución, que me alegra que no hayan tenido ningún tipo de inconveniente, porque generalmente ese es el problema que tenemos con todos, ¿verdad? Que tienen problemas para ingresar, para descargar. Entonces, en ese sentido, con ustedes dos no hay ningún tipo de inconvenientes. Y decirles, de hecho que voy a armar un grupo, ¿verdad? Desde mi privado, decirles que pueden contar conmigo, cualquier inconveniente o problema que tengan, estoy para resolverle desde casa, ¿verdad? Pero siempre ya con mis compañeras, ¿verdad? Buscando alguna solución para las inquietudes que tengan ustedes en cuanto al uso de la plataforma o la materia en sí. No sé si me quieren decir algo o comentar algo. No, la verdad, profe, a mí particularmente me está ayudando bastante lo que es la ética profesional. Yo estoy trabajando en un hotel ya Ah, hace ya cinco estás. años, Ah, ya ya, qué estoy bueno. trabajando hace 5 años
Y hace cuestión de 4 meses, 5 va a ser que estoy como jefa del área de mi sector. Ah, qué Y la bueno. verdad, y la verdad que el tema de la comunicación, lo que dimos hoy ayudó a bastante más a refrescar, a no ser impulsiva, a Claro, ser diplomática en las cosas que vas a decir y lo que vas a hacer con respecto al grupo que tenés. claro, así mismo. Y a mí me ayudó bastante y voy a volver a leer otra vez lo que es eso para poner también en práctica, porque muchas veces no tenemos los materiales, pero no ponemos en práctica, pero es bueno también para ir mejorando. Claro, así mismo es Lili. Pasa que de repente cada uno pues tenemos diferentes carácter, ¿verdad? Hay veces que de Sí, repente el carácter es más explosivo porque justo nos tocó un día donde tuvimos inconveniente no solamente en el ámbito familiar, sino también en el área laboral y se te mezcló con el conflicto que hay en tu área, en tu departamento, ¿verdad? Aparte de que el jefe sí, o tu director o el que te dirige otra vez a vos tuviste un inconveniente con él, entonces justo otra vez te vas a tu departamento, hay otro conflicto con tus compañeros que están a tu cargo, ¿verdad? Que son de tu responsabilidad. Entonces de repente eso sí, hace que explotemos y que de repente actuemos no de la forma como debemos de actuar cuando uno es jefe y director. Tiene que tener un carácter templado, tiene que ser calmado. ¿Por qué? Porque de repente, yo sé que de repente tenemos preferidos, ¿verdad? Que le queremos a un compañero o de repente apuntamos al lado más del otro compañero que de la otra compañera. Entonces siempre es bueno escuchar las dos campanas y no solamente escuchar una o porque viene otra compañera. No, es así, o sea, no, uno tiene que investigar. ¿Para qué? Para poder resolver de la mejor forma posible ese conflicto y para evitar, por sobre todo, que se cree un ambiente de trabajo malo, porque eso es fatal, porque uno lo que te absorbe toda la energía y también cuando hay este tipo de conflictos o situaciones, cuando uno va al lugar de trabajo, no se va con todas las pilas, con todas las ganas y más cuando, por ejemplo, ya que estás en un hotel, vos sí o sí tenés que tener la mejor cara y sí. tratarle de la mejor forma al cliente que está acudiendo a solicitar, qué sé yo, una habitación, una suite o algún tipo de servicios del hotel, ¿verdad? Entonces, si una persona se va de mala forma o de mala gana, ya ese cliente luego va a decir, ay Dios mío, qué mala gana, ¿para qué atiende o para qué trabaja acá si nosotros estamos ofreciendo un servicio, ¿verdad? Entonces, los problemas de repente en el ámbito familiar tiene que dejar uno en la casa y en el lugar de trabajo es diferente. Lo mismo, los inconvenientes laborales uno debe de dejar de atrás y cuando llega en la casa comportarse de otra forma, ¿verdad? No traer ese problema en la casa y ahí ya tenemos conflicto no solamente con el marido, con los hijos y todo un tema. ¿Y por qué digo que la comunicación es importante, Lili? Porque uno tiene que saber escuchar Sí. y, y de repente ahí evaluar y sopesar, no digo de quién tiene la culpa o quién no tiene la culpa, sino tratar de buscar la mejor solución posible para solucionar ese conflicto con ese compañero. Entonces, eso va a ayudar a evitarte que haya un mal ambiente de trabajo dentro de tu área. Porque si los personales no te responden a vos, entonces, ¿cómo vas a informar de lo que hace tu equipo de trabajo? Entonces, siempre eso hay que tener en cuenta. La comunicación, por sobre todo, ayuda a resolver muchos conflictos, no solamente en el área laboral, sino también en el área sentimental o en el área familiar, porque siempre tenemos algún tipo de conflicto con la hermana, con el hermano, con la tía, con el tío, con el vecino. Entonces, siempre es importante saber escuchar para poder resolver la situación que estamos atravesando en ese momento. También uno tiene que saber que de repente en el día no vas a poder solucionar ese inconveniente. Entonces, ¿qué es lo que yo como jefa o como jefe lo que voy a hacer es testear, sondear? ¿Por qué hay ese conflicto entre compañeros? Sí, famoso, ñan de
no sé si entiende guaraní, nosotros ñande queremos ser malos, ñande ñañase con el compañero. Entonces, uno tiene que investigar bien antes de tomar cualquier tipo de decisiones. Entonces, así podemos resolver muchas cosas. Entonces, me alegro que te haya servido esta unidad. De hecho, que vamos a seguir hablando de la ética, ¿verdad? Porque hay o sea, muchas situaciones que uno ya, en tu caso, como ya tenés a tu cargo un grupo de personas, entonces tenés que, la carga es más pesada para vos porque tenés un grupo de personas que tenés que manejar y tenés que dirigir. ¿Para qué? Para que ellos puedan rendir en su lugar de trabajo. No sé Sí, si la parte de hotel creo que también se divide por departamento, ¿verdad? Que uno se encarga de sí, esto, de cocina, de qué sé yo, ¿verdad? Pero me alegra saber que ya estás en el tema, o sea, lo que te falta es la parte ya de la tecnicatura y por qué no seguir más la educación a nivel terciaria, que sería la parte universitaria, ¿verdad? sí, Pero a lo mejor para ayudar a crecer y para apuntar a subir más el peldaño dentro del lugar del trabajo, entonces te sirve ya la tecnicatura, ¿verdad? Para seguir sí, escalando peldaños, ¿verdad? Y llegar a tu objetivo o tu meta que tenés como profesional, ¿verdad? El día de mañana. sí. Y no sé si tienes alguna pregunta con respecto a la unidad. No, todo parece, o sea, que veo muy, todo excelente. También tuvimos, ya hablando también con el profesor, eh, de muchas cosas, ¿no? Habló también de su experiencia y es bueno también saber la experiencia de los demás, Claro, como a lo que va todo, para poder también aprender y saber más. así mismo. Eh, la parte de comunicación realmente cuesta, no Sí, digo que es fácil, es muy difícil. Tengo como 4 mujeres a mi cargo y trabajar con mujeres muchas veces sí, dificulta porque son mamás, porque vienen con una cara no muy agradable y no es porque vienen con una cara muy agradable que vos tenés que poner tu cara larga, sino que vos tenés que estar bien para demostrarle eso a tu equipo. claro, así mismo, tal cual. Cuesta y más cuando Y somos todas mujeres, ese es el sí, problema. Siempre pues hay un poco de sí, celos, un poco de todo, ¿verdad? Entonces, sí, cuando uno maneja un grupo, porque imagínate que yo soy la coordinadora y tengo a mi cargo muchos alumnos que tienen conflictos, ¿verdad? Que de repente hay algunos que ya exageran, ¿verdad? Ya, entonces siempre uno tiene que investigar, pero siempre es buscar la solución de manera que esa persona que tiene el conflicto y la otra que queden contentos con la solución que uno le da, ¿verdad? Porque más que sí, todo es solucionar, ¿verdad? Y evitar ese ambiente tedioso, ese ambiente pesado, ¿verdad? Porque da gusto irte en un lugar donde el ambiente sea agradable, ¿verdad? Entonces, cuando el sí, ambiente es agradable, entonces hace que esas personas que están a tu cargo produzcan en lo que hacen. Entonces, sí, eso es por sobre todo. Y así. En mi caso, por ejemplo, como te dije, eh, estudié la maestría en la parte educativa. Siempre me gustó la parte de educación. También soy tutora de tesis y aparte de eso soy abogada, ¿verdad? Soy abogada y también luego estoy en el tema ese de resolución de conflictos entre papás, entre sucesión, entonces el diálogo por sobre todo para tratar de resolver de buena forma y evitar un juicio largo donde sea tedioso para ambas partes y por sobre todo para no incurrir en gastos, ¿verdad? Entonces siempre me gusta eh, eh, escucharle a ambas partes y por sobre todo solucionar de manera amistosa antes que irte a lo judicial, ¿verdad? sí. Y bueno, me alegro. Entonces, estoy a disposición de ustedes. Les doy la bienvenida nuevamente y Gracias, a lo profe. mejor vamos a estar viéndonos las caras oportunamente por la institución. Profe, yo soy de Ciudad del Este. Y bueno, y alguna vez a lo mejor vas a venir.
Sí, eso y sí. vamos a vernos entonces. Entonces, por el momento nos conocemos de pantalla, ¿verdad? Que a Sí, Diana espero conocerla en la próxima clase y les agradezco por conectarse, ¿verdad? Que siempre es bueno, pero hay veces que tenemos algunas cuestiones que surgen en el momento, pero les insto a que vean la grabación de las clases, que es muy importante, ¿verdad? Y a que sí, descarguen los materiales y que hagan los trabajos, porque de repente por no hacer los trabajos no hay alumnos que no pasan. también. Entonces, como les dije, voy a crear el grupo, voy a tener mi privado y cuando tenga el otro teléfono, como les dije, voy a estar interactuando con ustedes en el grupo. Ok, Entonces, les profe. deseo muy buenas noches y nos vemos en la próxima clase. Ok, buenas noches, profe. Dale, nos vemos. Chao, chao. Chao, chao.